Aquí nuevamente trabajando un video tutorial para todos aquellos educadores del área regular y del área especial. Entonces miren, hoy día vamos a trabajar cómo elaborar un plan de desarrollo curricular, un PDC, dentro del contexto de la ley 070, con adaptaciones curriculares. Pero entonces aquí pondré curriculares. Pero esta planificación tiene una característica. Estas adaptaciones curriculares se realizarán en una escuela inclusiva, es decir, es una escuela regular que pertenece al sistema regular, pero con casos, ¿no? En este caso vamos a trabajar con un niño con discapacidad auditiva, ¿ya? Dentro de la modalidad de atención indirecta. Bien, entonces para eso me he munido de un esquema, de un plan de desarrollo curricular. Después también tengo a continuación un programa de estudio del nivel inicial en familia comunitaria para 5 años. Luego también tengo los lineamientos curriculares, ¿no? Y metodologías dentro de lo que es la educación inclusiva. Y luego también me he munido de un documento que ha salido el 2012 relacionada al currículo específico para personas con discapacidad auditiva o sordas. Bien, entonces empezaré con la elaboración del plan curricular. Bien, entendamos bien esto. Cuando estamos hablando de una escuela inclusiva, significa de que hay un niño o 2 niños o 3 niños que presentan ciertas discapacidades que están incluidas en un aula regular, atendidas por una docente de educación regular, ya pueda ser del nivel inicial o ya pueda ser de primaria o ya pueda ser de secundaria. En este caso, espero que esta planificación nos pueda servir para poder trabajar en el nivel inicial, en primaria o en secundaria. Bien, tengo el plan de desarrollo curricular, pero antes voy a considerar lo siguiente. Dentro de lo que es la educación regular, ¿no? Se trabajan distintas áreas. Bueno, aquí tengo un cuadrito. Se trabajan los campos, cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad, vida, tierra y territorio, ciencia, tecnología y producción. En las áreas que trabaja cada uno de los campos son valores y espiritualidad, que corresponde a cosmos y pensamiento, eso pertenece a religión. Y luego dentro de lo que es comunidad y sociedad tenemos comunidad y lenguaje, pero en este caso se incorpora lenguaje de señas, lenguaje escrito oral del contexto, educación física, ciencias sociales, artes plásticas y educación musical. No está en este cuadro, pero sin embargo les menciono de que en un programa regular sí están estas áreas que les estoy mencionando. Luego en vida, tierra y territorio tenemos a ciencias naturales y en ciencia, tecnología y producción tenemos a matemática. Muy bien. Y cuando estamos hablando de la modalidad indirecta, ¿no? Nos dice de que es la escuela regular quien incluye a niños que tienen ciertas discapacidades. Entonces, esa es la modalidad indirecta. Porque hay la otra también, la modalidad directa, que atiende a niños con discapacidades, pero de manera directa utilizando profesionales y haciendo estudios especializados. Bueno, volviendo al plan, para poder elaborar este plan, me he munido del programa de estudio de inicial en familia comunitaria. Como ustedes ven, hay varios campos, ¿no? Están los campos que les hemos mencionado hace rato: cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad, vida, tierra y territorio, ciencia, tecnología y producción. Ahora también les menciono que los lineamientos curriculares dicen de que cuando se trata
de una persona con discapacidad auditiva, dice que la adaptación se realiza exclusivamente en el área del lenguaje. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta recomendación. Por lo tanto, empezamos con el proceso de elaboración del plan curricular. Bien, les mencionaba del programa. Bueno, el programa de estudios, voy a tomar un contenido para poder elaborar, ¿no? Por ejemplo, ese es el contenido que estoy tomando, manifestaciones del lenguaje oral. Y si se dan cuenta, he anotado como contenido inicial manifestaciones del lenguaje oral y escrito en la familia de acuerdo a la cultura. Pero antes me olvidaba decir de que hay que llenar ciertos prerequisitos, por ejemplo, estos datos referenciales. Aquí tengo los datos referenciales. Estoy trabajando en la unidad educativa. Bueno, esta es un simulacro dentro del campo comunidad y sociedad, dentro del área lenguaje y comunicaciones. El tiempo, una semana en el cuarto bimestre y segundo año de escolaridad, que corresponde al área de kinder. Lo voy a anotar para que se pueda entender bien, porque la terminología que se maneja ahora en este 2020 ha variado un poco. Bien, entonces una vez que tengo el contenido, todo este proceso de planificación le corresponde, ¿no? Realizar a la docente del área regular o el docente del área regular. En este caso será la profesora de kinder quien realice esta planificación. De hecho, yo ya tengo esta matriz elaborada ya para ganar un poco de tiempo y me he planteado los objetivos holísticos, también he planteado las orientaciones metodológicas, los recursos materiales y los criterios de evaluación. Bien, como dije al principio, voy a trabajar con una persona, con un niño que tiene discapacidad auditiva. Entonces voy a hacer las adaptaciones curriculares en el área de lenguaje, tomando en cuenta las sugerencias del Ministerio de Educación de Bolivia. En cuanto a orientaciones metodológicas, me dice que tengo que elaborar práctica, teoría, redactar, ¿no? Teoría, valoración y producción son los componentes metodológicos que sí o sí tienen que estar presentes. Bien, con estas premisas redactamos el objetivo holístico, es decir, esto por ejemplo que estoy remarcando, ¿no? Se va a trabajar en el área regular, es decir, con los niños, con los otros niños, bueno, entre comillas diremos normales, ¿no? Pero entonces el objetivo holístico no va a variar mucho. Pero, por ejemplo, en la redacción que he hecho de la dimensión ser, por ejemplo, dice, no lo voy a remarcar con otro colorcito, dice que voy a trabajar las manifestaciones del lenguaje oral y escrito tomando en cuenta las proyecciones culturales. Eso es lo que me sugiere el contenido. En la parte de hacer, ¿no? Voy a utilizar fichas e imágenes. Entonces lo voy a remarcar con otro color. Bueno, de hecho tengo en la dimensión ser esta redacción, ¿no? Utilizando todas las premisas que me da el Ministerio de Educación. Y luego tengo la dimensión decidir, ¿no? Tomando en cuenta también, como les dije, todas las sugerencias que me dice el Ministerio de Educación. De hecho, un maestro de educación regular ya sabe redactar estos objetivos holísticos, tomando en cuenta el ser, saber, hacer y decidir. Bien, también ya ha redactado, ¿no? la educadora de educación regular, ¿no? Los elementos que se van a trabajar, las actividades que se van a trabajar en la parte práctica, ¿no? Después en teoría también y en valoración. Pero también ha redactado los criterios de evaluación. Como ustedes ven, ya está redactado los criterios de evaluación. De hecho, estos criterios de evaluación responden a las dimensiones ser, saber, hacer y decidir. Pero por otro lado, también esto que está marcado con celeste son los criterios de evaluación, o como nosotros le llamamos, son medidores de evaluación.
O sea, esto es lo que se va a notar en la libreta, ¿no? Claro, ha cambiado un poco con la reglamentación 1/2020, pero bueno, en fin, que nos sirva de orientación. Entonces, lo que voy a hacer para la dimensión ser, esto son 4 medidores en desarrollo, desarrollo aceptable, desarrollo óptimo y desarrollo pleno, pero será lo mismo para las otras dimensiones. Por ejemplo, aquí voy a poner lo mismo, voy a repetir en la dimensión saber, ya puse también la dimensión hacer y también en la dimensión decidir. Bien, una vez que la educadora de educación regular ha redactado el plan, entramos nosotros los educadores especiales en juego, porque a partir de aquí, ¿no?, lo que nosotros vamos a hacer es realizar la adaptación curricular, o sea, vamos a redactar la adaptación curricular. Primero diremos, ¿no?, identificaremos el tipo de adaptación, el caso, ¿no?, y luego un nombre convencional. No se anota el nombre completo, sino simplemente un nombre convencional. En el caso que estoy tomando como ejemplo, este es un tipo de adaptación poco significativa, porque recuerden, hay la adaptación de acceso, la adaptación poco significativa y la adaptación significativa. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la adaptación poco significativa, no hay muchos cambios en lo que se refiere, no hay afectación al currículo, ¿entienden? Por lo tanto, como verán ustedes, lo que voy a hacer, adaptar mi planificación, estas actividades a las necesidades de mi niño con discapacidad auditiva. Bien, o niña con discapacidad auditiva. Bien, entonces, ¿cómo hago para poder realizar la adaptación? Bien, entonces, como tengo estos datos, primero voy a trabajar, ¿no?, el objetivo holístico. Voy a ver si hay la necesidad de replantear mi objetivo holístico. Recuerden de que esta es una adaptación poco significativa. Eso significa que no tengo que tocar mucho los elementos del currículo. Entonces, vamos al objetivo holístico. Lo que voy a hacer simplemente es copiar y pegar y miren lo que hago. Hago copiar y pegar. Entonces pongo aquí y leo. Fortalecemos el respeto. Claro, un niño con discapacidad auditiva va a poder realizar, va a poder cumplir fácilmente con la dimensión ser, pero el problema va a ser en la dimensión saber, porque dice las manifestaciones del lenguaje oral, ¿no? Aquí sí tengo que realizar una adaptación, porque cuando estamos hablando de del lenguaje oral, significa que tengo que utilizar el lenguaje de señas, ¿no es cierto? Entonces voy a anotar aquí, manifestaciones del lenguaje oral utilizando el lenguaje de señas de Bolivia. Y en forma escrita. Bueno, no vamos a tener problemas en cuanto a la escritura, puesto que un niño con discapacidad auditiva va a poder realizar trazos, va a poder imbuirse fácilmente en lo que es el alfabeto. Pero entonces fíjense, aquí he realizado como educador especial una pequeña adaptación, ¿no? Porque estoy diciendo de que se va a utilizar el lenguaje de señas Bolivia. Bien, entonces continuando. Lo demás no es susceptible de adaptación, porque cuando decimos mediante la utilización de fichas e imágenes, el niño lo va a poder realizar tranquilamente. Y el otro de la dimensión decidir, para desarrollar pertinentemente el proceso de comunicación entre sus pares y la familia, puedo aumentar aquí utilizando el LSB, el lenguaje de señas Bolivia. Entonces ya he realizado una adaptación poco significativa.
Pero entonces me voy a el contenido. Bueno, de hecho el contenido que voy a trabajar va a ser el mismo que los niños normales, ¿no? En el aula regular. Pero entonces lo que voy a hacer es copiar, pero con la única diferencia de que oral, el lenguaje oral utilizando el lenguaje de señas Bolivia. Pero entonces fíjense, estoy realizando una adaptación. De hecho, estos niños van a poder manifestarse, ¿no?, sus necesidades a través del lenguaje de señas, utilizando el lenguaje de señas. Y la escritura no voy a tener ningún problema. Pero entonces vámonos a la parte práctica, a la metodología, porque miren, me voy a fijar en la planificación de la educadora regular y voy a ir analizando cada una de ellas. Miren, organizar a los niños de manera que puedan armar grupos de 6 con el objeto de cantar la canción La Hormiguita. Claro. Esto no va a sufrir ninguna adaptación, por lo tanto, lo voy a llevar a la parte de abajo. Pero quizás, ¿no?, puedo agregar utilizando el lenguaje corporal. Bien, he hecho una breve modificación a las estrategias metodológicas planteadas. Ahora nuevamente voy y digo, elaboración de fichas con los fonemas básicos. Esto tampoco va a sufrir modificación porque tranquilamente el niño va a poder realizar. Pero sin embargo, cuando esté elaborando las fichas, tengo que tomar en cuenta que los fonemas básicos tienen que estar expresados en lenguaje de señas. Y lo mismo va a suceder con el otro. Por ejemplo, el siguiente es elaboración de fichas con imágenes del contexto. Lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es copiar y lo llevo a mi cuadro de adaptaciones curriculares. Estoy en la parte práctica. Entonces dice elaboración de fichas con imágenes del contexto, por ejemplo, la familia, la casa, etcétera, ¿no? Pero entonces nuevamente pongo expresados en lenguaje de señas. Y la otra actividad planteada en mi proceso metodológico dice identificar cada uno de los objetos e imágenes presentados pronunciando correctamente cada palabra. Obviamente aquí tendrá que decir mediante lenguaje de señas. Y vamos a la otra actividad propuesta por el educador regular. Ejercitar grafías en el cuaderno. Pueden ser en forma de dibujos. Aquí no voy a hacer ninguna adaptación, por lo tanto lo traslado como está. Sin embargo, voy a aprovechar para poder llevar también la otra propuesta metodológica en lo que es práctica. Pero entonces en el último, por ejemplo, dialoga con sus pares.
empleando un lenguaje adecuado, pero entonces aquí será empleando un lenguaje regular, ¿no? Un lenguaje tomando en cuenta, pondremos aquí, tomando en cuenta el lenguaje de señas Bolivia. Bien, eso en la parte práctica. En lo que es en la parte teórica, nuevamente vamos a la planificación de la educadora regular. Entonces dice, reconoce y diferencia cada uno de los fonemas, ahí no vamos a tener problemas. Identifica, pronuncia, diferencia cada nombre de cada objeto, pero entonces esto no va a sufrir variación, ya que se ha puesto en énfasis de que tiene que utilizarse el lenguaje de señas. Lo mismo en valoración, porque dice valora el uso del lenguaje para comunicarse, pero en este caso podemos anotar de que valora el uso del lenguaje de señas para poder comunicarse. Entonces copiamos, pero podemos anotar aquí lenguaje de señas Bolivia para comunicarse apropiadamente con sus pares y con la familia. Y en lo que se refiere a producción, veremos, bueno, como producción se mostrará archivador con láminas. Bueno, de hecho esto no tenemos que realizar ninguna modificación. Entonces, como ven, ese es el proceso de adaptación que se realiza en un plan de clases. Como han visto, hay algunas variaciones que se realizan, y estas variaciones, estas modificaciones, estas adaptaciones se lo realiza en el mismo plan, ¿no? Y poner una especie de acápite, digamos, donde tenga que decir el tipo de adaptación, donde tenga que mencionarse el tipo de adaptación y el caso. En lo que se refiere a materiales, yo creo que no va a haber ninguna modificación. Entonces, por ejemplo, se utilizarán los mismos materiales analógicos para la producción, materiales para la vida. Por lo tanto, aquí no se hace ninguna modificación porque los materiales van a ser los mismos. En lo que se refiere a la evaluación, al proceso de evaluación, lo mismo. O sea, por ejemplo, en lo que se refiere a la dimensión ser, ¿no? Respeta. Claro, va a haber una breve modificación en lo que respecta a la dimensión saber, pero entonces eso lo vamos a denotar en el documento, por lo tanto hago la modificación correspondiente, porque es obvio pensar de que vamos a utilizar en este proceso de adaptación el lenguaje de señas. Entonces hago un copy, manifiesta sus necesidades y deseos mediante el. Entonces aquí pondremos lenguaje de señas Bolivia. Y luego, claro, se realizará la correspondiente evaluación. Bien, espero que les pueda servir. Esta es una incorporación, ¿no?, de una adaptación curricular, es decir, es una adaptación curricular dentro de lo que es la planificación de la educadora, del educador o la educadora regular. Bueno, espero que este video tutorial les sirva. Por lo tanto, les pido, ¿no?, darle like a este video y suscribirse en mi canal. Bueno, muchas gracias por la atención.